Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, esta clase es sobre Noxas, es para continuar con lo que veníamos haciendo. Ustedes entregaron el TP de homeopatía y alopatía, va, más que nada se centra en homeopatía, pero bueno, la idea es profundizar un poco en Noxas, que me parece importante que lo veamos porque tiene que ver con lo que está pasando ahora y está bueno que sepamos un poco. Em, entonces, esta presentación se llama Noxas y Salud, van a tener la presentación en PDF y el link para poder acceder a ella, y este videíto explicando un poco este tema. Después de analizar un poco las noxas, ahí sí nos vamos a meter con más propiamente la alimentación y los tipos de alimentos. Pero bueno, vamos a arrancar desde acá. La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué nos enferma? Y, y bueno, las respuestas son las noxas. Vamos a ver que hay distintos tipos, pero las noxas se definen como todo aquello que genera enfermedad en el ser humano, ¿sí? Hay 4 tipos de noxas, vamos a profundizar un poco en cada uno. El primero es la noxa biológica, son los virus, bacterias, protozoos, hongos, parásitos, internos y externos. Internos pueden ser los parásitos que tienen a veces los nenes, eh, que son como lombrices, blanquecinas, eh, o pueden ser externos, como por ejemplo los piojos. El otro tipo que hay de noxa química son agentes que no están vivos, pero que nos enferman. Por ejemplo, el agua contaminada, los venenos producidos por algunos animales, compuestos químicos provenientes de pinturas, solventes, cualquier compuesto químico que me genere em, algún tipo de trastorno en el cuerpo, ¿sí? El tercer tipo, que lo representé acá con un sol, son las noxas físicas y están más vinculadas eh, a rayos. Por ejemplo, los rayos X. Vieron que cuando uno se va a hacer una radiografía, te preguntan si estás embarazada. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver con que esos rayos pueden afectar al feto. O sea que los rayos tienen energía, cada tipo de rayo tiene distinta cantidad de energía y eso puede afectar de alguna manera, por ejemplo, la piel o el ADN de las células, en realidad, y generar mutaciones. Se incluyen también los rayos ultravioletas, que pueden generar cáncer de piel. También están vinculados, a que no son rayos, los traumatismos. Por ejemplo, las heridas o los golpes son noxas físicas, son producidos por noxas físicas, ¿sí? Los cambios de temperatura bruscos, el cambio en la presión atmosférica, esas cosas también. Y el último tipo de noxa que vamos a profundizar son las noxas psicosocioculturales. Y como ven, el nombre indica de qué se tratan. Son noxas que no se pueden tocar y ver como las anteriores, sino que tienen que ver con la parte psicológica del ser humano, lo social y lo cultural, ¿sí? Ejemplos de estas noxas son situaciones como las guerras, la desocupación, la pobreza, las adicciones, los problemas económicos y los problemas laborales. Ya vamos a ver que afectan no solamente en lo que es lo psicológico, sino que también se extiende a otros aspectos más del ser humano. Eh, para poder profundizar habría que recordar que en realidad eh, el hombre no es solamente un cuerpo, la salud no tiene un aspecto físico, o sea, no es no enfermarse, sino que tiene que ver con un equilibrio en varios aspectos del ser humano, que es no solamente lo físico, sino también lo social, lo espiritual, si consideramos ese aspecto, lo social, em, y lo mental. Entonces, fíjense que estas noxas afectan, estas afectan más lo físico, pero la psicosociocultural ya afecta a otros aspectos del ser humano.
Acá les traje el, el modelo 3D del virus SARS-CoV, que es el que nos está enfermando ahora. Vamos a profundizar primero en las noxas biológicas. Si ustedes entran acá, como ven, se abre una pestaña hacia el modelo en 3D del SARS, del COVID. Y lo bueno es que ustedes pueden entrar en la presentación y verlo en profundidad, abrirlo. em, o sea, lo pueden mover en 3D y ir viendo sus partes, ¿ven? Lo podemos ampliar, yo estoy ampliándolo acá. Lo podemos girar e ir viendo cada parte. Por ejemplo, estas son las proteínas, las glicoproteínas con azúcares que están en la cápside del virus, ya lo vamos a ver. El RNA, que es el que infecta las células y después comanda la batería celular para poder hacer réplicas del virus. Bueno, pueden entrar acá gratuitamente y mirar esto, ¿sí? Volvamos a la presentación. Importante saber entonces que las noxas biológicas, como los virus, en este caso que vamos a ver, son de transmisión directa. Esto es importante, el COVID saben que se transmite de persona a persona. Hay estudios que dicen que se puede transmitir y quedar en las gotitas, en los aerosoles que hay en las habitaciones. Pueden quedar partículas del virus cuando la persona habla, incluso no cuando estornuda o tose, sino cuando habla. No se sabe cuánto eso puede infectar, pero en general se sabe bien que es de persona a persona, por eso la razón del distanciamiento social. Entonces, a este tipo de transmisión que es de persona a persona, que sí o sí necesita una cercanía, donde el virus pasa de una persona a la que está infectada a una que es susceptible, se llama transmisión directa. O sea, todas las enfermedades que sean de este tipo van a ser de transmisión directa. Bueno, como dijimos antes, no son solamente los virus y las bacterias, hay también hongos, protozoos, parásitos, que también nos enferman y son noxas biológicas, son seres vivos. Y se los considera agentes patógenos porque pueden generar enfermedad. Acá hay una explicación un poco más detallada de qué es un virus. Como vieron en la figura en 3D, se ve que están formados por ADN o ARN, no se consideran seres vivos, salvo cuando están dentro de una célula, porque ahí sí se replican. Mientras están fuera de una célula son partículas supermicroscópicas, mucho más chicas que una célula, que están esperando entrar a una célula para poder su ARN introducirlo dentro de la maquinaria celular y hacer copias de sí mismo. Cuando hacen copias de sí mismo, rompen la célula. Se llama lisis celular eso, y eso genera los efectos que nosotros vemos, ¿no? Según donde se aloje, va a generar daños, por ejemplo, en los pulmones o en el cerebro o en el sistema digestivo, en el caso del COVID. Se sabe eso. Eh, entonces, bueno, ejemplos de enfermedades que son generadas por virus, son la gripe, el SIDA, la fiebre amarilla, el dengue, la hepatitis virósica y la rabia. Ojo porque como vemos acá, la gripe y el SIDA son de transmisión directa en el caso de el SIDA cuando es por relaciones sexuales. Aunque ya vamos a ver, creo que en ESI lo van a ver, que hay un montón de formas de transmisión. Pero la fiebre amarilla y el dengue son de transmisión indirecta, no directa como los anteriores. Ya lo vamos a profundizar. Acá hay unos dibujitos sobre los distintos tipos de virus. Seguimos dentro de las noxas biológicas, vamos a ver un poco de bacterias. Las bacterias ya son mucho más grandes que los virus y son unicelulares, pero son procariotas, ¿sí? No todas son patógenas, hay bacterias buenas que colonizan nuestro sistema digestivo, que nuestra flora intestinal nos permite, por ejemplo, digerir ciertos compuestos que no podríamos digerir de otra manera, ¿no? También está asociada al sistema inmune, la flora bacteriana del sistema digestivo. Así que miren cuántas bacterias buenas tenemos dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan. Pero bueno, hay otras que son patógenas, ¿no? Que sí generan enfermedad.
Si se meten ahí y hacen clic, van a ver las distintas clasificaciones. En general se las clasifica en gram positivas o negativas según cómo se tiñe de color la membrana, ¿sí? Que la forma, pero otra forma de clasificación es según la forma que tienen. Fíjense que la forma que tiene la pared celular. Por ejemplo, los neumococos son redonditos. Los cocos, los que generan neumonía, por ejemplo. Diplococos, estafilococos, fíjense que son nombres que ustedes seguro escucharon. Los vibriones coléricos, que generan el cólera. Bueno, acá están todas las formas y en general la forma se utiliza para nombrar a esas bacterias. El bacilo, que es como un bastoncito. Muy bien. Bueno, ejemplos de enfermedades que producen las bacterias: el tétano, la sífilis, la escarlatina, el cólera, la tuberculosis. Son todos producidos por bacterias. Las bacterias en general también se transmiten de forma directa, ¿sí? Aunque puede ser que se transmitan a través de algún vehículo o vector. Ya vamos a ver qué es eso. Los protozoos. Los protozoos son más grandes todavía que las bacterias. Como ven acá, esto que en color rosa, esto es una muestra de sangre, lo que ven acá son los glóbulos rojos, y esto es el Trypanosoma cruzi en sangre. Es un protozoo que genera el mal de Chagas, ¿sí? Esta enfermedad generada por este protozoo, que es un ejemplo que les traje acá, tiene un vector, o sea, un intermediario que lleva al protozoo a los seres humanos. En este caso es la vinchuca. No sé si la escucharon, es muy común en el norte. La vinchuca es un insecto que succiona sangre igual que el mosquito. Se los llama hematófagos, por eso. Y cuando pica a la persona, ahí le transmite el protozoo. Bueno, este tipo de enfermedades donde hay un intermediario, que puede ser un ser vivo o no, o algo inerte como una superficie, se llama transmisión indirecta, porque hay algo en el medio que acerca al patógeno a los seres humanos. Muy bien. Bueno, estos protozoos son mucho más grandes que las células procariotas, o sea, que las bacterias. Se pueden reproducir de dos formas, sexual o asexual. Como les dije, atacan de forma directa o indirecta, o sea, de persona a persona o por un vector, como vemos acá, e ingresan de muchas formas al organismo. Yo les trajo un ejemplo de cómo es que es el ciclo de vida de del vector, ¿sí? De cómo hace el Trypanosoma cruzi, que lo ven acá chiquito, cómo infecta al ser humano, ¿sí? Utilizando a la vinchuca como un vector. Fíjense que el ser humano acá ya tiene el protozoo, ¿sí? El Trypanosoma cruzi, y se va metiendo dentro de las células y las va destruyendo. Por eso genera daños irreparables en el corazón y otros órganos. En general es una enfermedad silenciosa y no se detecta fácil, o sea, se detecta fácil, pero la gente, como ocurre más en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, no suelen hacerse los test y, y después es tarde cuando ya aparecen los daños en el corazón o hígado o otros órganos. Fíjense cómo el tripanosoma se va a desarrollar dentro del sistema digestivo de la vinchuca. Cuando la vinchuca llega y pica al ser humano acá, ahí le transmite el tripanosoma, ¿sí? Muy bien. Esta es la enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas-Mazas. Dos investigadores, uno brasilero y uno argentino, la descubrieron. Se ganaron el premio Nobel por esto porque no se conocía qué pasaba con la gente, por qué de pronto aparecían con problemas del corazón u otro tipo, y ellos descubrieron este tipo de transmisión indirecta de esta enfermedad. Es una enfermedad endémica del norte. Bueno, acá tenemos a los parásitos, son ya animales grandes, pueden ser unicelulares, pero hay también obviamente pluricelulares como esto que ven acá,
Esto puede medir hasta 7 metros, es una tenia o lombriz solitaria, es un parásito interno y lo que hace es succionar del sistema digestivo los nutrientes. La forma en que llega es bastante distinta, ¿sí? Em, Generalmente es por consumir algún vegetal mal lavado, entran los huevos y se desarrollan en el intestino del ser humano. La persona va adelgazando y no se sabe por qué, y si se les da un medicamento, después lo expulsan muerto, pero en realidad es muy silencioso, puede estar mucho tiempo en realidad con la lombriz solitaria dentro. Bueno, y llegamos a las noxas psicosocioculturales. La química y la física la vimos arriba, no hay mucho más que contar, más que eso. Em, pero las noxas psicosocioculturales está bueno que las pensemos un poco. Cualquier cosa que nos genere estrés, que cambie nuestras costumbres, que nos genere angustia, va a ser una noxa psicosociocultural porque va a afectar no solamente lo que es el factor psicológico de la persona o mental, sino también va a afectar en lo físico y va a afectar en lo social. ¿Por qué? Se sabe muy bien que el estrés, por ejemplo, afecta y baja el sistema, o sea, disminuye, suprime el sistema inmune de las personas y eso las predispone a más enfermedades, ¿sí? Entonces vemos como hay una vinculación. La persona estresada también ve afectadas sus vinculaciones sociales. En este sentido es importante que pensemos en el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué noxas están afectándonos en este momento? Quizás la desocupación, la inseguridad, el miedo, etcétera, ¿no? Fíjense que lo que dice acá, que cuando estamos expuestos en forma prolongada a este tipo de noxas, empiezan a aparecer enfermedades somáticas, o sea, en el cuerpo, en el factor físico de la persona, o en el aspecto físico, diríamos, y pueden aparecer insomnio. De hecho, hay notas científicas que están diciendo que aparece más insomnio ahora en la cuarentena que antes, trastornos en el carácter, depresión, ansiedad, etcétera. Bueno, acá les traigo esta fotito, como ven, son alimentos ricos en grasas animales, con muchas grasas trans, fritos, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea es que después de esta charla puedan ustedes preguntarse algunas cositas. Por ejemplo, eh, algunos alimentos pueden considerarse noxas químicas. Nosotros vamos a focalizarnos en el taller en los alimentos. Bueno, busquen algún ejemplo en el que los alimentos como estos puedan considerarse noxas químicas. O sea, piensen que noxa es todo lo que genera enfermedad, entonces, ¿qué enfermedades pueden generar? ¿En qué contexto se considera o en qué situación de salud una persona se considera una noxa química? Busquen ejemplos sobre eso. ¿Cómo relacionan las noxas psicosocioculturales con las enfermedades alimentarias como la bulimia y la anorexia o la obesidad? Bueno, ¿qué relación hay entre estas noxas y estas enfermedades? ¿Son solamente enfermedades que tienen que ver con un trastorno de la alimentación o hay vinculado algún tipo de noxa psicosociocultural? Pensemos que la salud no está afectada solamente por un tipo de noxa. En una enfermedad que ya está desarrollada puede haber varias noxas involucradas. Y otra propuesta que tengo para la clase que viene, que va a haber un Zoom, donde vamos a hablar un poco de esta clase, es seleccionar preguntas del foro de educación física que trabajaron con Adriana las chicas, para traer al Zoom de la próxima semana y poder contestarlas entre todos, ¿sí? Me parecía que era interesante hablar con Adri de que estuvieron buenas las preguntas que propusieron, que puedan traerlas. A ver si podemos responderlas entre todos. Em, Quería volver un poco a algo que no les conté. Mm, no, acá no. Esperen.
Sí, esto se los mostré. No, les quería contar un poco del dengue. El dengue, yo pensé que les había traído la información acá, pero me parece que no se los puse al final. Es importante el dengue porque no es un protozoo, es un virus, como el COVID. Pero me gustaría que lo investiguen. ¿Cómo prevenirlo? Em, Porque si bien estamos haciendo mucho foco en el COVID, el dengue se lo está dejando de lado. Pensé que les había traído una imagen y no se las traje, pero bueno, lo pueden investigar ustedes. Si están conscientes de la epidemia que hay también de dengue, ¿no? Bueno, es un virus de transmisión indirecta a través del mosquito Aedes aegypti, como todos sabemos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan agregar estas preguntas, ¿sí? Una pequeña investigación sobre el dengue y las formas de prevención que también lo vamos a charlar en la clase, ¿sí? Yo ahí sí les voy a traer alguna imagen que acá no les puse para que lo podamos pensar y charlar un poco. Bueno, les dejo estas preguntas, pueden sumar preguntas que les surjan de la charla. No sé, algo que se me ocurre, por ejemplo, es, bueno, ¿qué noxas socioculturales están afectando hoy en día en la cuarentena a las personas? Lo pueden investigar. La idea es que traigan todo esto para la clase que viene y lo podamos charlar juntos, ¿sí? Bueno, buena semana.